Comprar casa con bajo down payment es casi siempre una mala decisión. No digo que sea imposible o que nunca funcione, pero sí me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, el costo real de comprar con bajo down payment supera los beneficios de esperar a comprar casa más tarde. Y hoy te daré las 7 razones respaldadas por números, no solo opinión, por la cual es una mala idea. Bienvenidos a Novarize, tu canal de inversión en bienes raíces. Razón número 1. Tendrás un seguro hipotecario que te va a seguir para toda la vida. El seguro hipotecario es una cuota que nunca desaparece sola. Si eres un comprador que tiene menos del 20% para comprar la casa, el banco casi siempre te va a exigir que compres un seguro hipotecario. Si estás comprando con una hipoteca convencional con menos del 20%, ese seguro se llama PMI. Si estás comprando con una hipoteca FHA y estás dando menos del 20%, ese seguro hipotecario se va a llamar MIP. Si estás comprando casa con hipoteca FHA, ese MIP jamás se elimina. La única forma de eliminarlo es refinanciando hacia una hipoteca nueva. En mi opinión, pagar un seguro hipotecario es un gasto innecesario. Es un gasto que se suma a la deuda hipotecaria, pero que lamentablemente no te ayuda a acumular equity. Ahora, ¿qué es equity? Es la parte de la casa que realmente te pertenece. Entonces, supongamos que tu casa costó $400,000 y que actualmente debes $380,000. Entonces, tu equity es $20,000. Esa es la porción de la casa que realmente te pertenece, el equivalente a $20,000. Ahora, si estás comprando casa con una hipoteca convencional, ese seguro hipotecario sí se puede eliminar, pero solo se puede eliminar cuando ya hayas acumulado el 20% o más de equity en tu casa. Y ese seguro hipotecario no se elimina por sí solo, sino más bien tienes que llamar al banco, pedirles que hagan una tasación y el costo de esa tasación va a salir de tu bolsillo. Y si esa tasación demuestra que tienes el 20% de equity o más, ahí es cuando puedes eliminar el PMI. Entonces, puedes que pienses de que, ok, entonces me voy a ir con la hipoteca convencional y simplemente pues elimino el PMI. Es una opción de verla, pero recuerda que igual le estás añadiendo costos sin necesidad porque la tasación va a correr de tu bolsillo. Entonces, en realidad, lo que parecía barato sí te está empezando a salir caro, porque sí, entraste con una hipoteca de bajo down payment, pero estás pagando más en seguro hipotecario y a pesar de que una hipoteca convencional te permite eliminarlo, igual tienes que pagar por la tasación, la cual suma hacia los costos. Ahora, solo para recalcar, no todas las hipotecas de bajo down payment tienen su PMI o su MPI. Si eres veterano o estás en servicio activo militar, existe algo que le llaman los VA loans, que son las hipotecas especializadas para los veteranos. Con ese tipo de hipotecas, tú puedes comprar casa con 0% de down payment y no tienes que pagar un seguro hipotecario. Lo único que tienes que pagar es lo que ellos le llaman un funding fee, que es una tarifa de financiamiento, y esa tarifa se paga solamente una vez. Siguiente razón. Tu margen de error es de casi 0, porque comprar con bajo down payment te da poco equity y al tener poco equity te quedas atrapado. Solamente para darte un ejemplo numérico, supongamos que compras una casa con un 3 o el 5% de down payment y si el mercado llega a corregirse y los precios de las casas llegan a bajar, ya tu casa automáticamente quedó underwater. Es decir, que ahora estás debiendo más de lo que la casa vale, dejándote con un equity negativo. Y si llega la situación en la que necesitas vender justamente en ese momento, vas a quedar en aprieto porque ya la casa no lo vale. Debes más de lo que vale la casa y es muy probable que vas a tener que pagar dinero de tu bolsillo para poder financiar la venta. Siguiente razón, comprar con un bajo down payment va a hacer que tus cuotas mensuales sean más altas. Recuerda que dar menos de inicial significa que vas a tener que financiar un monto más grande. Entonces, si tienes una casa de $400,000 y estás dando un down payment del 5%, eso quiere decir que estás financiando $380,000. Pero si agarras esa misma casa de $400,000 y das el 20% de down payment, estamos hablando de que estás dando un down payment de $80,000, pero ahora estás financiando $320,000. Entonces, cuando comparas ambos números, notarás que al dar un down payment más bajo hace que tu deuda hipotecaria sea más grande y por ende se traduce en un pago mensual más grande. Y al tener un pago más grande mensualmente, eso reduce tu presupuesto para cualquier imprevisto. Por ejemplo, algún tipo de reparación, una pérdida de trabajo, algún tipo de gasto médico. Es decir, que estás reduciendo tus oportunidades de contribuir más hacia los fondos de reserva para cualquier tipo de imprevisto. Siguiente razón, y tiene que ver con el punto anterior, que al poner menos de down payment, recuerda que tienes una deuda más grande. Eso quiere decir que no solamente tu pago hipotecario será más grande, sino que ahora también estás pagando más en intereses a lo largo de la hipoteca.
Entonces, supongamos el mismo ejemplo, una casa de $400,000 con una hipoteca de 30 años y con una tasa hipotecaria de aproximadamente 6.65, que es la tasa hipotecaria al momento de filmar este video. Entonces, con el 5% del down payment, el pago mensual hipotecario solamente del principal e interés es de $2,439. Y recuerda que a ese monto hay que subirle el seguro de hipoteca, la cual puede rondar fácilmente entre $150 a $250 más al mes para una hipoteca de ese valor. Pero si comparas ese número con un down payment del 20%, estamos hablando que tu pago mensual solamente de principal e interés es de $2,054. Y en este escenario no tienes que pagar seguro hipotecario. Entonces, cuando comparas ambas hipotecas, estamos hablando de que la diferencia mensual puede ir entre $535 a $635 más por mes al usar una hipoteca de bajo down payment. Entonces, cuando comparas las dos hipotecas, estamos hablando de una diferencia de casi $79,000 solo en intereses. Eso es sin hablar del seguro hipotecario. Ahora, quiero recalcar algo. Dependiendo del momento en el que estés viendo este video, puede que la tasa hipotecaria haya cambiado. Sin embargo, los fundamentos se mantienen. Así que dependiendo del año en el que estés viendo este video, no te enfoques tanto en la tasa, sino que enfócate en el fundamento. Y esa es que comprar casa con un down payment más bajo te va a costar más dinero en intereses versus dar el 20% de down payment en la compra de tu casa. Siguiente punto, y este es específicamente las hipotecas de FHA con bajo down payment. Comprar con este tipo de hipoteca tiene más requisitos en la compra. Cuando compras casa con una hipoteca FHA, ese tipo de hipoteca no solamente evalúa el valor de la casa, sino que evalúa las condiciones de la casa para ver si la casa en sí califica. Las hipotecas FHA vienen con un tipo de tasación diferente a lo que se usa generalmente en el mercado. Y es que además de determinar el valor de la casa, el tasador también revisa que la casa cumpla con un minimum property standard, es decir, un estándar mínimo en la condición de las propiedades. Ejemplo de ellos: techo sin gotera, un sistema eléctrico seguro, que la casa no tenga ningún tipo de pintura dañada si fue construida antes de 1978, que tenga calefacción funcional, etc. Entonces, si la casa que quieres tiene un mantenimiento pendiente, un préstamo FHA va a obligar que las reparaciones estén completadas antes del cierre. Y eso va a retrasar el proceso de compra. Y si estás comprando una casa de las antiguas, eso va a crear mucho conflicto con el vendedor si éste no quiere hacer los arreglos. En cambio, si compras casa con un préstamo convencional, así sea de bajo down payment, este tipo de préstamos no requiere una revisión de condición. Y el tasador se enfoca solamente en el valor de la casa en el mercado. Recuerda suscribirte, compartir y darle like a este video. La siguiente razón, las tasas de incumplimiento para las personas que compran con una casa de bajo down payment son más altas. Y esto no es solo mi opinión, sino que es un dato respaldado por el Mortgage Bankers Association, que es la asociación nacional que representa la industria de financiamiento hipotecario en Estados Unidos. Y según ellos, los préstamos FHA muestran tasas de morosidad notablemente altas que el promedio general del mercado hipotecario. Con esto no quiero decir que un comprador que tenga una hipoteca FHA vaya a caer automáticamente en un incumplimiento de pago. Simplemente significa que como grupo el riesgo es estadísticamente mayor. Y eso importa mucho cuando estás tratando de decidir cuánto margen de seguridad quieres tener. Siguiente punto, comprar casa con una hipoteca de bajo down payment te puede dejar sin nada. Aún no hay una corrección en el mercado. Porque en este caso el riesgo no depende tanto de si hubo una corrección en el mercado o no, sino más bien el riesgo recae en lo lento que estás construyendo tu equity. Aquí te comparto un dato curioso. Supongamos que tienes una hipoteca de 30 años. En la mitad de esa hipoteca, la mayoría de los pagos se van a ir hacia los intereses. Eso quiere decir que muy poco dinero de lo que estás pagando va a ir hacia la construcción de tu equity y la reducción de la deuda. Mientras que en la segunda parte de la hipoteca, ya la mayoría del dinero de tu pago hipotecario va hacia la reducción de la deuda y la acumulación de tu equity. Esto se aplica independientemente si tienes una hipoteca de 30 años o una de 15 años. Entonces, volviendo al ejemplo de la casa de $400,000, supongamos que la compraste hoy y decides venderla dentro de 2 años, sin que el mercado haya subido ni bajado. Y estos son los escenarios. Si compraste con una hipoteca de bajo down payment, en este caso una del 5%, tu equity acumulado en un periodo de 2 años rondaría aproximadamente en los $28,500. Si decides poner la casa en el mercado, los costos típicos de vender la casa van a envolver la comisión del agente inmobiliario y los costos de cierre. Vamos a darle aproximadamente un 7%. Eso quiere decir que solamente entre la comisión del agente inmobiliario y los costos de cierre tienes que pagar ya $28,000.
Entonces, si decides vender a los 2 años, prácticamente te estás quedando sin nada, porque lo poco que llegaste a acumular de equity se te fueron en gastos de cierre. Y si los gastos de cierre resultan ser más del 7%, más bien terminas poniendo dinero de tu bolsillo solamente para financiar ese cierre. Ahora, explorando el otro escenario, si hubieses comprado casa con el 20% de down payment, tu equity acumulado después de 2 años rondaría aproximadamente en los $87,000. Y después de pagar esos mismos costos de venta, es decir, los gastos de cierre más la comisión de la gente, que son $28,000, te quedarían aproximadamente unos $59,000 en tu bolsillo. Con esto no quiero decir que comprar casa con bajo down payment siempre va a resultar en que pierdas dinero. Simplemente quiero decirte que si decides irte por la ruta del bajo down payment, eso quiere decir que te vas a tener que quedar con la casa mucho más años para que al momento de vender no te cueste dinero, independientemente si hay una corrección en el mercado. Ahora, este episodio no se creó con el propósito de echarle tierra a las hipotecas de bajo down payment ni de hablar mal de ellas, sino más bien busco abrirte bien los ojos, porque entiendo que para mucha gente comprar con una hipoteca de bajo down payment no es una preferencia, sino más bien es la única puerta que tienen para poder poner sus manos en una propiedad. Lo que busco con este episodio es mantenerte informado de que si vas a entrar, no pienses de que simplemente, me está saliendo barata esta compra porque estoy dando un bajo down payment, sino que más bien estés tomando una decisión informada y sepas que comprar una casa con bajo down payment tiene su serie de costos envueltos y que a la larga te puede salir más cara. Sin embargo, eso no quiere decir que ese va a ser su futuro. Por algo estás viendo este episodio. Entonces, si comprar casa con bajo down payment es tu único punto de entrada, hazlo. Quédate con la casa, cómprala, paga lo más que puedas y haz lo posible para aumentar el equity o buscar una posibilidad de hacer un refinanciamiento en el futuro para que puedas eliminar ese seguro hipotecario y no estés gastando dinero además comprando un seguro que no aportas en la acumulación del equity de tu propiedad. Una vez más, la creación de este episodio no fue un juicio para atacar a las personas que compraron con bajo down payment, sino simplemente para mantenerte informado y ayudarte a tomar la mejor decisión informada para que no entres en una compra a ciegas. Ahora, para aquellas personas que están buscando comprar casa, sea como residencia principal o propiedades de inversión, y están buscando aprender formas creativas para poder acumular suficiente down payment para esa compra, los invito a que se unan a este seminario de inversión en bienes raíces y es completamente gratuito. El enlace lo tienen en pantalla y también lo verán en la cajita de descripción y en la sección de comentarios. Los veo en el seminario. Chaito, bye.